Buenas tardes, bienvenida a esta sesión semanal a través de este video, donde vamos a continuar con la exposición de los modelos en consejería en orientación vocacional. Toca el turno de revisar un modelo que venía justamente incluido en el material que ya se leyó oportunamente, que es el modelo de counseling. Counseling o, por su traducción en castellano, consejería. Bueno, este modelo podríamos decir que es uno de los que están más ampliamente difundidos en la práctica pues ya profesional a nivel de consejería, pero no únicamente en lo que es la parte de la consejería, también lo podemos encontrar en la psicoterapia. Para ello tendríamos que revisar brevemente pues cómo surge esta conceptualización del proceso de orientación vocacional. Primero que nada, se va a partir en esencia de un modelo de naturaleza clínico. Ok, cuando hablamos de clínica, tradicionalmente lo primero en lo que pensamos va a ser esta relación que se establece entre un terapeuta, que puede ser un médico, no necesariamente tiene que ser psicólogo, y un paciente, puede ser cualquier persona. En realidad el modelo clínico no se refiere tanto a esa actividad que desempeña el médico. Más bien, en lo general, en el modelo clínico se entiende que es aquel donde se busca la resolución de un problema concreto y específico que nos presenta nuestro cliente o nuestro usuario. Un poco haciendo historia con esto, aunque viene un poquito más adelante, de hecho viene al final, es justamente el modelo de consejería está fundamentado en la perspectiva rogeriana, ¿sí? Que finalmente Rogers desarrolla la psicoterapia centrada en el cliente. Originalmente le pusieron así, pero alguno que otro no le gustó mucho porque sonaba como medio, pues con el interés económico nada más, y le cambiaron a modelo centrado en la persona. Actualmente ya se vuelve a llamar otra vez como originalmente su creador lo hizo. Ahora, en ese sentido, la labor del clínico es justamente la resolución de un problema, ¿sí? Donde este problema se parte del supuesto que en este caso el paciente, o en este caso en concreto el diplomado, el alumno que busca una ayuda para elegir una carrera o hacer un proyecto de vida, no lo tiene o no puede hacerlo por sí mismo. Ahora, en ese sentido se va a entender que este modelo de consejería, el modelo de counseling, pues tiene que ver justamente con lo que es ser un proceso a través del cual se obtiene el resultado deseado, pero también es un final, perdón, es una técnica que llega a un final. Es decir, básicamente para esta contextualización de este modelo de consejería, pues va a ser importante entender todo el proceso, pero también el resultado y cómo es que se hace este modelo, cómo se realiza esta práctica. Este modelo también tendríamos que señalarlo, tiene una influencia muy importante de la mano de lo que es la psicología diferencial. Si recordamos un poco a nivel histórico, la psicología diferencial o teoría de los rasgos y factores justamente es aquella que se encarga de estudiar las diferencias individuales de una manera estandarizada a través de pruebas psicométricas, siendo posiblemente la que tiene mayor influencia en la actualidad la inteligencia del ser humano. Encontramos batallas de pruebas como la Terman, la Binet, el WIS, o sea, todos los de la familia Wechsler, que son pruebas psicométricas, el MMPI, el 16 factores de Cattell, que son instrumentos psicológicos que se han hecho justamente basándose en el enfoque de rasgos y factores. Se parte, lógicamente, de la premisa de que un rasgo o un factor psicológico se puede medir y se puede cuantificar. Así es como surge este modelo. Justamente por la amalgama de todo esto, el modelo clínico, modelo de consejo, asesoramiento directo, entender que este modelo es un proceso y una técnica a la vez, y lógicamente pues la influencia principal de Carl Rogers, ¿sí? Podríamos entender entonces que para este modelo de counseling, consejería, para empezar, donde convergen
desde el punto de vista tanto vocacional como terapéutica, es que se encargan justamente de abordar una situación problemática que presenta una persona, como comentaba hace un momento, que de momento no tiene su percepción más que nada, de momento su percepción es no tener las suficientes estrategias, las suficientes habilidades para manejar el problema por sí mismo. Y por lo tanto se acerca justamente a recibir un asesoramiento especializado por parte ya sea del consejero o del psicoterapeuta. Eso sería en cuanto a esta doble vertiente. Por eso la razón de haberlo puesto como flechas que convergen. Sin embargo, también se ponen flechas divergentes, que en este caso es el guidance y el counseling. El counseling, de acuerdo a como lo conceptualiza originalmente Rogers, y para fines pues de esta exposición, más que nada hace hincapié, hace énfasis en la parte emocional, en la parte afectiva, que tal vez afecte justamente las relaciones interpersonales y es lo que en realidad dificulta el proceso de tomar una elección adecuada. En el caso del guidance, el guidance más bien se va a enfocar solamente en aspectos, digámoslo así, cognitivos, no tanto en aspectos pues afectivos o emocionales. Sería necesario establecer esta diferenciación para poder entender justamente la diferencia entre uno y otro, ya que en el caso del guidance, pues más que nada se trata de lograr una modificación conductual, pues a partir de justamente la modificación de lo que es perdón, de lo que es justamente la cuestión cognitiva, ¿sí? Ahora, por otro lado, también tendríamos que dentro de este modelo va a ser importante lo siguiente: la concepción de Rogers de este modelo de counseling. Nos dice él que es un proceso mediante el cual la estructura del yo se relaja en el medio seguro. Y justamente es este medio seguro proporcionado por el orientador, consejero o psicoterapeuta, donde el paciente, el asesorado o el alumno, en pocas palabras, va a encontrar un entorno seguro, un entorno tranquilo, libre de presiones, donde pueda justamente dar a conocer sus experiencias personales profundas, sus percepciones, sus ideas, sus sentimientos, su conducta, sin que tenga que existir un veto o digamos una restricción por parte del consejero, del orientador. Eso es importante en este tipo de relación de trabajo. Básicamente entonces, la postura de Rogers es que digamos en el seno de esta relación de trabajo con un orientado, con un alumno, pues va a ser importante que el terapeuta establezca, lo vamos a ver más adelante, lo que es la parte de la empatía, lo que es la parte del rapport y sobre todo generar un clima de confianza de tal manera que permita que el alumno se exprese, se manifieste libremente, ¿sí? Y justamente en esa interacción es donde se va a llevar a cabo el cambio necesario para que justamente pues el alumno pueda crecer y finalmente pueda elegir la mejor opción para sí mismo. Como ya lo decíamos, una de las características principales de este modelo va a ser esa relación de ayuda personal y directa. En este caso, bueno, ciertamente de esta actualidad que nos está apremiando ahorita por la cuarentena, por COVID-19, pues tal vez esta parte de ayuda personal y directa, pues de alguna manera pudiera verse afectada, porque finalmente esta labor que se venía desempeñando clásicamente en personas cara a cara, ahora va a tener que hacerse de manera remota, a través de una tecnología, no sé, una plataforma, no sé, Meet, Zoom y cualquier otra plataforma que pida justamente este tipo de apoyos. Ahora, cuando hablamos justamente de esta relación de ayuda personal o directa, se manejan entonces dos agentes que hoy por hoy
van a ser los principales sobre los cuales va a recaer todo el peso completo de esta situación de cambio, lo que es la consejería o el counseling. Por un lado el profesional, ¿sí? Y por otro lado el orientado, que sería alumno, paciente o persona que busca la intervención. En algún momento, por ejemplo, bueno, así como experiencia en ese campo, hace unos años, cuando yo estaba trabajando, bueno, todos están trabajando en una universidad, cierto día se nos acerca nuestra directora en turno y nos dice, ok, ¿saben qué? Para que les comenten a sus alumnos que a partir de ahorita ya no se les va a llamar, por ejemplo, paciente. Ya no va a ser, por ejemplo, de repente si tenían prácticas de psicoterapia o prácticas de psicodiagnóstico, ya no le van a llamar mi paciente, ya no le van a decir pues sí, paciente en lo general. La razón que nos dio justamente fue esta parte que también comentaba hace un rato, de que el término más adecuado era cliente o persona. Sería bastante raro, es que voy a trabajar con mi persona. Bueno, no sé, sería un tanto raro. Pero en esencia, lo que quiero llegar justamente con esta pequeña anécdota es que finalmente en este tipo de relación los dos agentes van a interactuar de manera necesaria en un contexto profesional, ¿sí? Porque lógicamente el orientador, consejero, tiene que tener una certificación, tiene que estar preparado para realizar la consejería. Es decir, aunque el nombre sea consejería y de repente la mentalidad popular sería dar un consejo, lo que menos haría un orientador sería justamente dar un consejo en el sentido clásico coloquial de la palabra. Es decir, si yo que soy el experto, que tengo cierto rol de poder en una relación asimétrica, que es el punto siguiente, doy un consejo, es mi punto de vista, es mi opinión profesional, es mi opinión que tiene un peso importante. Pero ¿qué tal si me equivoco? Digo, finalmente no estamos exentos, ningún profesionista, de cometer errores. ¿Qué tal si no es lo adecuado para la persona? ¿Qué tal incluso si la persona no quiere eso para sí mismo? Entonces, por lo tanto, en ese sentido, sería necesario que el profesionista que ejerce la orientación, la consejería, la orientación vocacional, pues sea una persona preparada, ¿sí? Que es una persona que pues tenga también ciertos valores éticos y morales y de alguna manera pues no actúe de buena fe, porque lamentablemente por la buena fe, por la buena onda, se suelen cometer bastantes errores, a veces garrafales a nivel metodológico. El hecho de que le digamos a una persona, oye, es que quiero estudiar, pues tú estudia lo que tú quieras, para lo que tú seas bueno, ¿no? Digo, finalmente es un consejo, pero pues ahí ya lamentablemente no le sacamos de gran apuro, porque él nos preguntaba qué estudiar y lo que tú quieras para lo que tú seas bueno. Pues en realidad no dijimos nada, en realidad solamente le devolvimos la pregunta y así como una respuesta muy superficial. Bien, ahora, lo que comentábamos ahorita en este momento de la relación asimétrica. En el caso de la relación asimétrica se maneja que básicamente en cualquier tipo de intervención profesional, del ámbito que sea, no necesariamente ese también, básicamente siempre será una relación asimétrica, donde se nos presenta una persona, un profesionista preparado, certificado y entrenado, que ostenta un título y también tiene cierto estatus social, superior generalmente al de la persona que asiste a sus servicios. En alguna ocasión, cuando estaba yo dando la materia de ética, justamente hablando del trabajo, se hablaba de esto, que justamente el rol del profesionista es como el ideal de la mayoría de la población. La mayoría de la población entonces aspira o aspirará en algún momento de sus vidas a ejercer una profesión, a tener una profesión, a ser profesionista, ¿sí? Por lo cual, la persona que ya somos profesionistas, de alguna forma, pues somos, estaríamos por encima del promedio de la población,
De repente a veces nos la creemos así literalmente al pie de la letra y pensamos que somos seres superiores, somos seres excelsos. No lo somos, solamente somos seres humanos que tenemos una responsabilidad, porque ciertamente por un lado está la parte del poder, el estatus, el reconocimiento social, pero también estaría por otro lado la cuestión tan importante de la responsabilidad y compromiso con las personas que acuden a nuestro servicio. Ahora, se trata entonces en la relación profesional de no, si de por sí, perdón, si de por sí ya es asimétrica la relación, no complicarla mucho más de lo sanamente permitido. ¿Qué significa esto? Es decir, no voy, por ejemplo, tal vez a acentuar más esa relación asimétrica, como diciendo, yo tengo poder, tú eres yo tengo el poder del conocimiento y tú eres el que no sabes, que no puedes y no vales. No se trata de eso, porque finalmente eso es una grave falta al código de ética. Se trata simplemente de delimitar dos roles diferentes. Que finalmente yo soy la persona que tiene el conocimiento y te voy a ayudar a acceder a ese conocimiento, a esa información. Entonces, la relación asimétrica no debería entenderse, por lo tanto, como una cuestión meramente de poderío, una cuestión de meramente, no sé, una desigualdad. Lamentablemente, esta relación asimétrica tiende a remarcarse cuando básicamente en el modelo de counseling se trata de un enfoque que responde de manera inmediata o por lo menos de manera contundente ante la presentación de la problemática. Es decir, en el counseling la parte de la prevención no tendría sentido porque aún no se presenta un problema. El counseling opera justamente cuando ya se presentó la situación problemática conflictiva para la persona. Es decir, nadie va a consejería, ya sea por psicoterapia o por orientación, sino hasta que tiene la urgencia de manejar esa situación. Digo, de repente, aunque se ha dicho muchas veces que ir a psicoterapia es bueno, incluso no teniendo un motivo de consulta en realidad, pues en este caso, para este modelo, lógicamente esa sería una práctica completamente pues inadecuada, ¿no? E inútil. Aquí el enfoque del counseling básicamente va a ser responder a una situación problemática presentada en ese sentido por nuestro asesorado, por la persona que tenemos enfrente. Y justamente como corolario de este modelo, de esas características que tiene este modelo, sería ver la parte tan importante de la entrevista psicológica que venimos realizando con nuestro paciente, con nuestro asesorado, ¿sí? ¿Por qué la entrevista? Porque la entrevista, para empezar, aparte de que es una técnica de investigación y de recolección de datos, es la parte más importante tal vez de básicamente cualquier intervención, ya sea correctiva, curativa o curativa, en las personas. ¿Qué significa esto? Que finalmente, en el caso del médico, cuando el paciente se siente enfermo, siente que hay algo malo en su salud, pues va a acudir con un médico que finalmente va a ser la persona que a través de un conjunto de preguntas, generalmente cerradas, por cierto, pues va a permitirle conocer esa dinámica, tal vez negativa, que está presentando el problema, ¿sí? La entrevista finalmente es una transferencia de información. Y hay que recordar en ese sentido que la entrevista maneja dos tipos de contenido diferente. El contenido manifiesto, el contenido verbal, y el contenido latente o paralingüístico, que es el contenido que está latente, es decir, no es el que se dice. Por ejemplo, podemos tener a una persona que dice algo, pero por la manera en que lo dijo, no hay congruencia entre una cosa y otra. Esa es justamente la discrepancia que puede haber entonces cuando en una entrevista no se consideran los aspectos paralingüísticos, sino nada más los aspectos verbales manifiestos. Sería un error entonces finalmente que en un proceso de orientación donde se supone
que el consejero va a ayudar al cliente a que tome una decisión trascendental en su vida, ni siquiera se digne mirarlo a la cara, o de repente ni siquiera sepa quién es, o conocer sus aspectos importantes de personalidad, su historia pasada, etcétera, etcétera. Por eso es importante reconocer el papel que tiene la entrevista en esta metodología. Bien, en cuanto a los objetivos que perseguimos o que se persiguen con el counseling, principalmente es entender una cosa, es una relación de ayuda, es decir, se realiza una intervención a nivel curativo, una vez que ya se presentó el problema, ¿sí? Puede ser que tal vez alguien pueda decir en este momento, bueno, es que a lo mejor no siempre tiene que ser así correctiva, a lo mejor tal vez con fines de prevención, sí, ok, puede ser que yo vaya al psicólogo para a lo mejor querer ser mejor, pero significaría que a lo mejor antes, en algún momento, yo me di cuenta que había algo en mí que no estaba del todo bien y que por lo tanto necesitaba trabajar en terapia, ¿sí? Por eso se maneja que en este caso el counseling es una relación de ayuda que justamente ya enfocado a lo que es la orientación vocacional, se va a abocar a atender las necesidades que surjan en el sujeto, en el orientado, en lo personal, ¿sí? Por ejemplo, en cómo hacer para tomar una decisión adecuada, conocer tal vez lo que es la parte del mercado laboral, conocer tal vez lo que es los perfiles de los puestos de trabajo en las empresas, que es información que debe de tener el orientador. Si realmente quiere hacer bien su trabajo y de una manera eficiente, información como esta que se menciona ahorita tiene que ver justamente con un buen pronóstico. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nuestro orientador dice, ok, bueno, ya sé que yo tengo ciertas características, que tal vez se me dan bien ciertas profesiones, pero ¿y qué se hace en las profesiones? ¿Dónde voy a trabajar? Por ejemplo, yo soy a lo mejor, salió que la persona tal vez en el test de orientación, tal vez salió que sea con aptitudes artísticas, lingüísticas, y se le vendrían bien trabajos como, por ejemplo, orador, lingüista, filólogo. De repente, pues el orientador, el experto, el profesional, cuando le preguntan, bueno, ¿y qué es un filólogo? ¿Qué es un orador? ¿Qué hacen ellos? ¿Dónde pueden trabajar? ¿Dónde estudiar? Y el orientador se queda en blanco. Es error garrafal, es un desastre finalmente que pase esto, porque en este caso se manejaría que el orientador tendría que tener un nivel de conocimiento pues acorde a lo que está haciendo, ¿no? Ahora, también se van a atender necesidades, no nada más en la parte personal, sino también en lo educativo. Es decir, bueno, ok, tal vez a mí no me gustan las matemáticas, tal vez busco vehementemente una profesión o un campo de trabajo, un campo laboral, que no tenga absolutamente nada que ver con hacer un cálculo o una suma, una resta. Digo, para empezar sería muy difícil encontrar una profesión así, pero bueno, suponiendo que lo hubiese, en este caso el orientador tendría que evaluar muy bien las habilidades académicas que tenga el sujeto. ¿Para qué? Para poder darle una orientación en cuanto justamente si tal o cual carrera es de su interés o le atrae, pues efectivamente revisar el plan de estudios de cada carrera o las características del perfil de egreso y de ingreso, para ver si justamente pudiera darse el caso de que nuestro orientado tenga un buen desempeño académico. Una parte que lamentablemente está haciendo cada vez más frecuentemente, desde que se presenta más frecuentemente en lo que son las profesiones, en las universidades, es justamente esta, que llegan personas a la carrera que tal vez no acreditaron puntaje en la escuela pública para ingresar a ella y lamentablemente no cubren con un perfil básico de habilidades académicas. Es decir, no les gusta leer, no saben sintetizar, no tienen pensamiento lógico, no usan muy bien el discurso, es más, tienen problemas a nivel emocional.
esa parte de los problemas a nivel emocional, bueno, de alguna manera, pues no sería tanto un obstáculo, porque finalmente se puede mandar a la persona, al alumno, a una terapia, pero tendríamos que ver qué tan conveniente es hacerlo así, y qué tan conveniente es que realmente una persona que tiene un problema emocional, tal vez tome una profesión o quiera estudiar una profesión donde básicamente se trata de tener o mantener un estatus, un pleno y adecuado control de las emociones, ¿sí? Entonces finalmente esa es la parte de lo educativo. Y bueno, en la parte socioprofesional, pues se trataría, insisto, más que nada de conocer el mercado laboral. Este mercado laboral es muy cambiante. Un error que muchas veces se comete también al momento de elegir una carrera es el prestigio, el reconocimiento social, la falta de información sobre la carrera y guiarse principalmente por criterios económicos. Es que, ok, entre médico y tal vez botánico o a lo mejor veterinario, pues tal vez el médico gane más, ¿sí? Gana más dinero. Sí, efectivamente vas a ganar más dinero en el supuesto y remoto caso que entres a la carrera y también termines la carrera satisfactoriamente. Y también, todavía un poco más arriba, que cuando una vez que ya termines tu instrucción universitaria, pues te puedas incorporar rápido al mercado laboral, es decir, que puedas trabajar para lo cual estudiaste. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer justamente para adentrarnos al conocimiento del sujeto? O sea, ¿qué vamos a hacer o qué se hace en la intervención de counseling? Bueno, principalmente se va a tratar de modificar la conducta que tiene la persona. Obviamente, para modificar la conducta, primero hay que identificarla. Y es preciso en ese sentido señalar cuál es esa conducta que a lo mejor es disfuncional o no es la más apropiada para extinguirla. Pero también se buscaría reforzar aquellas conductas que sean adecuadas. Número 2, sería tener un margen adecuado de autoconocimiento. De manera, digamos, hasta cierto punto grave, o tal vez a lo mejor estoy diciendo exagerado, pero de manera muy frecuente, cuando en la materia de orientación educativa, en las preparatorias, se ve la parte esta del proyecto de vida y del autoconocimiento, a veces muchos alumnos, a la pregunta de describe cómo eres o menciona tus características positivas y tus características negativas, de repente no tienen ni la más remota idea o mínima idea de qué poner. Y acaban copiándose, digo, finalmente hasta por eso se puede copiar. Lógicamente esto nos daría como resultado ¿cómo se llama? Una mala apreciación de mis propias características personales. Si yo no me conozco a mí mismo, mis cualidades y mis defectos, mis necesidades también, pues entonces ¿cómo pretendo resolver las cualidades o defectos de otras personas si ni siquiera yo me conozco? En ese sentido, pues va a ser necesario que la persona que se encarga de la orientación pues tenga o haya experimentado o atravesado por un proceso terapéutico justamente para autoconocerse, autodescubrirse, porque finalmente eso es lo que vamos a hacer nosotros como profesionistas en la orientación. De la mano con esto va justamente también el manejo de conflictos, siendo esta habilidad un tanto muchas veces poco explotada, poco abordada pues en los planes académicos de orientación vocacional, donde de repente más bien se enfocan a lo que es el conocimiento, pero muy pocas veces en cómo ayudar al alumno a resolver conflictos que de hecho se le van a presentar durante el ejercicio de su profesión o el estudio de su carrera. Y en lo general, pues en lo que es la orientación counseling, pues se buscaría una mejora de la salud mental, siendo esto un prerequisito para poder elegir adecuadamente una profesión. Hace también unos 3 años aproximadamente, yo estaba impartiendo mi clase en la tarde.
me llega un alumno de otro grupo. Profe, que si podemos hacer una práctica de entrevista con usted. Ah, sí, está bien, no hay problema. De repente, pues llevan en la cámara GESEL, llevaron a un alumno también de la carrera, y yo empecé a hacer la entrevista. Me dijeron, ok, es que la intención era que me estaban diciendo a mí que querían ver la entrevista, que era para mantener la entrevista justamente, pero el profesor les había dicho que observaran la manera en que otro profesionista entrevista. Ok, bueno, yo accedí a hacer esta práctica, ¿no? A la persona, al entrevistado que me llevaron, pues también era de primer ingreso a la carrera de psicología. Y bueno, ya empiezo con la entrevista. Llega un punto en que de repente la persona se empieza a manifestar agresiva, se empieza a manifestar inquieta, con actividad psicomotora un tanto irregular, y también empieza como a contestar algunas preguntas de manera incoherente, ¿sí? Ante esta situación, bueno, de alguna manera, pues yo lo que tuve que hacer fue parar la entrevista, agradecer a la persona por el tiempo que invirtió de su clase en esa práctica, y pues ya, sería hasta ahí dejarlo, ¿no? Al tiempo, como a la semana siguiente, me abordan los alumnos, oiga, profe, ¿qué pasó? ¿Cómo lo ve? Digo, pues es que este muchacho pues tiene algún problema emocional y bastante fuerte. Me explican así, lo que pasa es que en clases de repente habla solo, grita solo, parece que se pone violento, ya le mentó la mamá a la maestra en 2 ocasiones, y pues queríamos ver qué encontraba usted. Le digo, espérenme, primero, número 1, no es la forma correcta de proceder. Número 2, pues ciertamente el hecho de que el chavo tenga problemas, pues no como que nos daba el permiso a intervenir en contra de su voluntad. Esto lo platico justamente por esta parte de la mejora en la salud mental. Ciertamente se supone que, como alguna vez algún maestro nos decía a nosotros, ustedes van a trabajar con salud mental, van a vender salud mental. El orientador, ¿qué es lo que vende? Vende profesiones, por lo tanto también tiene que tener esa idea de estabilidad emocional para poder hacer bien su trabajo, ¿sí? Esa es la cuestión con la mejora de la salud mental. Bueno, otra parte importante dentro del proceso es que el counseling va a influir sobre la conducta que el cliente voluntariamente resuelve modificar. Esto es importante por una razón. No vamos a ir más allá de lo que el paciente nos prometa, de lo que el mismo paciente orientado nos permita, ¿sí? No podemos ir más allá, porque eso sería ir en contra de la esencia misma del proceso, sería forzar las cosas. El hecho de que yo piense que está mal no me autoriza de ninguna manera a intentar hacer un cambio en esa área, ¿sí? Incluso, insisto, sabiendo que está mal. También en ese sentido, pues se trata de proporcionar condiciones que faciliten el cambio voluntario. Es decir, ok, yo voy a la orientación porque tengo un problema, lo quiero modificar, entonces mi trabajo como orientador es facilitar el proceso, y lo primero que hay que hacer es lo más a la mano, es decir, crear el entorno necesario de confianza, confidencialidad, respeto, aceptación incondicional, necesarios para que el orientado pueda tomar como ese cambio en un ambiente controlado, en un ambiente tranquilo, sin juicios ni prejuicios. Y esto último es lo más importante también. Dentro de esa empatía justamente viene la parte de no emitir prejuicios a la conducta del paciente. Y por último, en este caso, intenta facilitar esas condiciones para el cambio de conducta a través de la entrevista. Es decir, básicamente la forma de proceder, por si alguien se lo preguntaba, en el modelo de consejería, la forma de proceder para lograr ese cambio de conducta es una plática, una entrevista. No es una plática, digamos, no sé, tal vez de camión, o de bar, o de restaurante, o de la esquina. Es una plática guiada, una plática dirigida, es por lo tanto una entrevista, ¿sí?
donde se va a intercambiar información relevante, en el sentido de orientado hacia su orientador. Como ya lo decíamos, va a ser importante la entrevista como método principal de trabajo. Se va a abordar dos aspectos, no solamente lo cognitivo, la información, sino también lo emotivo, lo emocional. Es decir, no nada más es sacar información de su historia de vida y ya, sino también procurar dirigir nuestra atención hacia lo que es la parte emocional del paciente, del entrevistado, que finalmente es muy importante, porque ciertamente puede estar cargando situaciones conflictivas no resueltas que de alguna manera afectaron su estabilidad emocional, y por lo tanto no puede tomar decisiones de alguna manera racional. Puede ser incluso, tal vez yéndome un poquito más incluso a lo exagerado, que el sujeto, ok, su padre fue abogado, su abuelo fue abogado, y a lo mejor el padre falleció, y de repente pues él quiere, como para darle un gusto a su papá, que no lo vio finalmente entrar a la carrera, o que no lo vio ejercer, quiere como que, ok, para dar gusto, pues bueno, está bien, me meto a estudiar leyes, pues para darle gusto a mi jefe, no es que pues, pobrecito, es que yo lo quería mucho y así asado. Pero en realidad está tomando una decisión basada solamente en aspectos emocionales. Ahora, ¿qué es lo que se trabaja en la entrevista? Eso también es una parte importante de conocer. Bueno, vamos a trabajar los pensamientos automáticos y racionales, al más puro estilo del enfoque cognitivo-conductual. Es decir, aquellos patrones de pensamiento que devienen en una conducta errática y en una conducta no adaptativa, y que por lo tanto repercuten también en la emoción. También se tiene que dimensionar la percepción emocional que tenga el sujeto de un fenómeno, y o las destrezas emocionales que debe tener el entrevistador. Eso va a ser importante. Básicamente, la condición indispensable para lograr esta intervención va a ser pues el rapport, esa relación de confianza, de confidencialidad, de respeto mutuo, que debe presentarse en la intervención, ya sea a nivel psicoterapéutico o a nivel de orientación. Y finalmente podemos echar mano, por ejemplo, de técnicas como la reformulación reflejo o eco, la retroalimentación no verbal, el manejo de las preguntas, manejo del tiempo y trabajo sobre puntos fuertes. Esto es entre otras técnicas, no son las únicas, claro está, puede haber más técnicas. El detalle está que en esa técnica tiene que ser eficaz para justamente responder a una demanda, a una necesidad que nos plantea en ese momento pues la persona que estamos con la que estamos trabajando. Requisitos del orientador, en este caso son 3. Primero que nada, aceptación incondicional del sujeto que está frente a nosotros. Muchas veces también esta parte es la que suele costar mucho trabajo. ¿Cómo aceptar yo como orientador a un mocoso o mocosa, pedante, altanera, grosera, que de repente pues le gusta perder el tiempo y hacérselo perder a otras personas? Bueno, desde la perspectiva de este modelo, tenemos que aceptarla, al margen de cómo sea. Lógicamente, tenemos que transmitir la idea de que lo estamos aceptando. Eso es muy importante aclarar. Es decir, no quiere decir que yo como persona, como ser humano, voy a completamente, por el simple hecho de que trabajo con ella, voy a estar de acuerdo con sus conductas o no lo voy a enjuiciar. No lo debo enjuiciar, sí, ciertamente, dentro de la función de ayuda, dentro de la consejería. Pero eso es muy diferente a tal vez de repente pues no comulgar con sus ideas, o que sí de plano haya algún tipo de enganche. Ahora, habría que decirlo aquí, que esto es la contratransferencia. Habría que decirlo aquí,
Si fuese el caso de esta contratransferencia negativa hacia una persona, pues yo tendría que buscar también el punto de vista de otra persona con más capacidades o con la mente más fría para pues determinar qué tan convenientemente puedo yo seguir con el caso o no. También se debe de comprender la postura en la cual nos presenta el orientado, ¿sí? Es comprender justamente su punto de vista, y es justamente lo que es la empatía, comprender su punto de vista, entenderlo, no tanto esta parte de ponernos en los zapatos de otro, que cada vez que alguien pregunta, a ver, ¿qué es la empatía? Pues la respuesta común siempre es esa, ponerse en lugar del otro. No, ponerse en lugar del otro implicaría reemplazarlo, y no lo vas a reemplazar, no vas a resolver su vida, no vas a resolver su vida por él. En ese sentido, entonces, sería básicamente ver la parte de intentar entender su realidad de él en sus propios términos, ¿sí? De alguna manera implicaría que el interventor, el consejero, pues esté como un tanto cambiando sus puntos de vista de él, del orientador, para, digamos, adecuarlos a la manera en que procesa la información el orientado. Y algo muy importante, que es casi exclusivo desde este enfoque humanista, de este enfoque rogeriano, es la sinceridad del orientador. El orientador finalmente también va a ser un ser humano como cualquier otro que comete errores, que se equivoca, que tiene pues muchas veces grandes fallas o grandes lagunas de información. Es algo muy muy importante que el orientador pues sea sincero consigo mismo y sea sincero con la persona. Y esto incluso implica la idea de que, bueno, si yo tengo que decirle al asesorado, ok, me siento atorado con tu caso, de repente no siento yo que estemos avanzando, este enfoque permitiría que sí se lo digas, ¿sí? Para que justamente los dos en conjunto analicen el por qué está ocurriendo esto, ¿sí? Eso ya en cuanto a la sinceridad. Pues ¿dónde se va a intervenir? Pues principalmente en problemas familiares que lógicamente suelen tener un peso muy importante en lo que es la elección vocacional. También sería necesario intervenir en lo que son problemas interpersonales. A veces los alumnos de repente pueden ser personas que tienen problemas para relacionarse con las demás personas y pues a lo mejor no saben resistir la persuasión, de repente pues a lo mejor no saben cómo manejar la relación con otra persona y suelen ser prepotentes o tal vez muy tímidos o ansiosos, y es justamente necesario que el entrevistador, el orientador, perdón, pues tenga esa habilidad, esa destreza para darle una buena respuesta a lo que es el asesorado, al orientado, en cuanto a, por ejemplo, los problemas interpersonales. Y es decir, finalmente también tenemos que tener en consideración que los otros, o sea, los amigos, la familia, la pareja, tal vez sea un agente que influye positivamente en la relación que tiene el sujeto con el entorno. Problemas académicos, pues como por ejemplo malas calificaciones en cierta materia, habría que ver cómo está llevando la materia, qué recursos cognitivos tiene para hacerla. De repente tendremos que adecuar tal vez la clase a una necesidad particular del individuo. Se supone que esto sería necesario cuando son individuos con algún tipo tal vez de discapacidad que les impida a lo mejor desarrollarse adecuadamente. Pero no por ello quiere decir que no puedan estudiar una carrera o elegir un trabajo. Y finalmente eso iría en el punto número 4, que es intervención en problemas de ajuste personal. Por último, las fases por las cuales atraviesa el proceso, pues básicamente es, como incluso también lo comentaba el autor, el del documento, se parece mucho a las fases que se tienen en el proceso terapéutico. Todo empieza con el establecimiento de la relación de ayuda, es decir, la primera consulta. Después sigue un diagnóstico donde finalmente el entrevistador o el orientador va a sacar información relevante para manejarla, para hacer hipótesis e intentar explicar por qué la persona se comporta de tal manera.
y por qué tiene tal problema que tiene. Después seguiría diseñar la intervención, que es la parte más importante tal vez del proceso, donde finalmente el sujeto, el orientado en este caso, el orientador, va a tener que hacer un esquema de intervención, planear las sesiones, y es aquí donde se diferencia por completo y rotundamente de una simple plática o consejito. El consejito de la plática es así como que espontáneo, sin ningún tipo de preparación. En cambio, la orientación como proceso debe de ser completamente planificada, con un establecimiento de metas y con una forma también muy importante de evaluación. Es decir, diseño la intervención, o sea, lo planifico, la implemento con la persona y después de esto se iría, por último, la fase de evaluación. ¿Qué tanto lo que estamos haciendo realmente es lo necesario para lograr el cambio de conducta o para hacer que el usuario, el orientado, pues termine eligiendo una adecuada profesión, ¿sí? Este sería pues a grandes rasgos lo que es el enfoque, el modelo de counseling como orientación. Si nos damos cuenta, entonces no hay mucha diferencia entre lo que es la psicoterapia humanista y lo que es la orientación como proceso educativo. Sin embargo, pues ciertamente tendríamos que determinar como expertos el peso. Puede ser que en la orientación nos veamos acabando dando terapia. Y al revés, puede ser que en la terapia de repente queramos implementar la orientación. Son cosas diferentes, hay que contextualizarlas y de alguna manera, si tenemos como una fuente de error constante, de repente algo que nos mueve el tapete en ese caso específico, pues tendremos que buscar la intervención o la ayuda de un asesor para manejar el caso de manera eficiente. Muy bien, no me queda más que dar las gracias por la atención a este video. Continuamos la próxima semana con otro modelo para justamente complementar esta visión inicial sobre lo que es los enfoques que se tienen en orientación vocacional y entenderlos principalmente como una práctica profesional, no como una práctica de buena onda, como decía al principio, de buena onda o de amigos. Que pasen muy buenas tardes y feliz fin de semana.